Bien. Fíjense, aquí tenemos un circuito esquemático. Esto representa una batería de DC, lógicamente. Esto un switch, una resistencia y una bobina. Recuerden que las bobinas están hechas con conductores de cobre, alambres de cobre esmaltados, que tienen una pintura por encima para que los arrollamientos no comuniquen eléctricamente unos con otros y se pueda crear un buen campo magnético. Fíjense, las bobinas, cuando están alimentadas con DC, por ellas pasa una corriente y se crea un campo magnético, creando un norte y un sur magnético. O sea, se crea un electroimán. Pero hay que tener cuidado porque las bobinas, como dije, son alambres de cobre y eso tiene muy baja resistencia y la corriente puede ser muy grande que caliente la bobina y la queme. Por eso se coloca una resistencia para controlar la cantidad de corriente que va a pasar por la bobina. A las bobinas también se le llama inductancia. Son componentes reactivos, porque la bobina lo que hace es que el arrollamiento va creando campo magnético y como son, digamos, bastantes espiras, cada espira se suma el campo magnético de la otra y así se crea un gran campo magnético. O sea, se crea un electroimán cuando están alimentadas con DC. Ya saben que cuando están alimentadas con AC, la bobina crea una resistencia que se llama reactancia inductiva, pero ya esa es otra cosa. Bien, vamos a ver para acá. Fíjense, las unidades o la creación de los campos magnéticos de la bobina se mide en henrio, es la unidad básica, pero es muy grande para la electrónica. Nosotros usamos más el milihenrio y el microhenrio. El milihenrio es la milésima parte del henrio y el microhenrio es la millonésima parte del henrio. Eso es lo que quiere decir esto que está acá. El henrio es la unidad básica. Milihenrio, 10 a la menos 3 henrio. Esa potencia lo que quiere decir es que el henrio es 1000 veces más grande que el milihenrio. O sea, 10 a la menos 3 henrio es el milihenrio. Y el microhenrio es 1.000.000 de veces más pequeño que el henrio. Eso es lo que quiere decir la potencia negativa, 10 a la menos 6. Bueno, fíjense, ustedes saben que la electrónica es acompañada, vamos a decirlo así, por resistencia, por condensadores, por bobina, pero nosotros los electrónicos consideramos que la resistencia, las bobinas, los condensadores no son componentes electrónicos. El componente electrónico es el transistor, el diodo, el circuito integrado, el procesador. Esos son componentes electrónicos. Pero necesariamente hay que controlar la corriente de esos componentes y por eso se usan resistencia, bobinas, condensadores, etcétera, etcétera. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.